Muy buenas noches para todos. Buenas noches quienes siguen llegando. Ya se inició la grabación de la sesión. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Hoy no me deja poner la cámara. Bueno, me confirman que estén viendo ya la pantalla compartida de Excel. Profesor, buenas noches. Sí, señor, estamos viendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, para recordar muchos que tenían todavía la duda de cuándo finaliza este primer entregable, por favor cierren micrófonos y recuerden activar su micrófono o mejor, levantar la mano. Bueno, gracias por cerrar micrófonos. Recuerden levantar la mano para dar un orden y que permitamos evacuar uno por uno, de acuerdo con sus inquietudes. Buenas noches. Buenas noches, quienes siguen incorporándose. Bueno, les comentaba entonces resumen de actividades. Este entregable 1, realizar una infografía y un borrador de un guión, ¿no? Y a su vez un documento soporte. Encontraremos esta información. Adelante, hacemos un repaso de las instrucciones. Primer paso, entonces, inició 16 de enero. Va a finalizar el próximo domingo 5 de febrero. Para este módulo, matriculados conmigo, finalizan el 5 de febrero para que lo tengan muy pendiente. A partir del 6 de febrero, la fecha que marquen como 6 de febrero ya se toma extemporáneo. Entonces es antes de la medianoche del 5 de febrero. El último segundo considera 5 de febrero. Tenían 21 días de duración. Algunos que desearon realizarlo en grupo, era opcional recordarlo, pero dependiendo de cómo les vaya en este primer entregable, entonces sugerimos la conformación de los grupos para que saquen avante este proceso y en este módulo. Buenas noches, quienes siguen llegando. Plazo máximo del cierre en la plataforma para calificaciones, 14 de febrero. Les recuerdo que para que la calificación se efectúe hasta el 5 de febrero, pero si tienen algún inconveniente, alguna incapacidad médica, entonces envíenla a la coordinación académica. Normalmente les da de 3 a 5 días, ¿no? Para que lo tengan en cuenta y pueda ser evaluable. Y de paso, pues abran la plataforma y pueda evaluarse posteriormente. ¿Inquietudes hasta este momento? Vamos bien. Bueno, te reitero, 5 de febrero va a finalizar esta actividad. Bueno, bienvenidos quienes siguen llegando. Vamos entonces ahora a mirar unas instrucciones generales de este entregable. Y de paso, pues si alguno ya tiene alguna solución, algún borrador, entonces lo invito a que lo comparte y revisamos. Ténganlo muy en cuenta. Vamos entonces a compartir el sitio web. Por favor, me confirman si están viendo la plataforma de la universidad. Sí está visible, profe. Bueno, muchas Sí, gracias. profe. Muy amable, gracias. Entonces estamos con el corte de 1, el 20%. El entregable 1, como lo está mencionando, es una infografía. Buenas noches, Carmen y demás quienes se están incorporando. Sobre las características y la importancia del uso de las herramientas TIC y proponer un borrador de guión para un contenido digital en algún contexto específico de sus, digamos, instituciones escolares donde puedan aplicar esa enseñanza-aprendizaje. Entonces nos va dando un paso a paso, ¿cierto? Un punto ahí que podemos revisar. Un tico, quienes siguen llegando. Bueno. Donde nos va mostrando, entonces, una paso a paso de esta secuencia didáctica, donde inicialmente vamos a examinar todos los recursos que nos proporciona la AAA, leerlos, verificar las características de herramientas y demás. Entonces, todos estos son los documentos que se proponen.
Posteriormente, entonces menciona que hagamos, si ustedes lo necesitan o lo ameritan, entonces hacer una consulta adicional de la web de diversos aspectos. De pronto que no nos queda claro, entonces lo complementamos. En el paso 2, entonces vamos arrancando. Ya realizamos unas consultas de los recursos que tenemos en la web y debemos proponer, muy importante, resaltar esto, porque nos está hablando de identificar mínimo 4 herramientas TIC interactivas que ustedes puedan incorporar en sus contextos de enseñanza. Entonces aquí hay uno de los aspectos que yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes con interactividad? ¿Qué pueden mencionarme en esta parte? ¿Qué es para usted interactivo? De lo que han podido leer, los escucho. ¿Quién se anima? De los que ya se unieron. Es que permite el diálogo entre, como si estuviéramos hablando con la máquina, con el computador, poder realizar las actividades y todo como si estuviéramos, que el computador, la acción, la actividad que estamos haciendo allá puede hablar con uno y desarrollarla y hacer todo lo que nos pide. Sí, eso, disculpa que no identifico, no estoy pendiente. ¿Quién habló? Bueno, Mónica, profesor. bueno, Mónica. En lo que tú mencionas, sí es un poco avanzado ese tipo de herramienta, de manera que nosotros le digamos algo y él nos devuelva, ¿cierto? Que nosotros le podamos hablar y él nos dé una respuesta. Ya es aplicando un poco lo que se llama la inteligencia artificial, ¿cierto? Le hacemos algo y él nos está respondiendo de acuerdo con los ciertos fallos que podamos encontrar. Perdón un momentico ya con... Bueno, ya sí, disculpen, situaciones del hogar que nunca faltan. Por aquí alguien había levantado la mano. Los escucho. Profe, fui yo, no, básicamente iba a decir lo que usted nos
nos dijo que era pues una herramienta que permitía la interactividad se permitía a través de una retroalimentación para evaluar como el nivel de alcance de logros dentro de unas actividades que estaban propuestas o diseñadas en una plataforma. Sí, correcto. Eso cuando, digamos, nos enfocamos netamente a que sea una actividad interactiva, ¿cierto? Pero en ocasiones podemos también crear materiales de formación que a medida que vamos navegando pueden haber, digamos, unos iconos ahí cargados, de tal manera que cuando yo lo doy clic encima, él de una vez despliega una información, ¿cierto? Y da unas respuestas. Y esa, digamos, en la interactividad, como que existiera algo y nos va mostrando y nos va mostrando. Porque esto que vemos aquí en fondo de pantalla, todo esto es textual. Aquí en esta parte no hay ninguna interactividad en lo que vemos en este ambiente. Es más, si yo le doy clic, digamos, a este documento, como notan, es totalmente estático. Sí, es un enlace que me lleva a un documento. Ahí no hay ningún tipo de interactividad. Y la palabra interacción es eso, ¿no? Que yo di clic, vaya, regrese, siempre de una respuesta de algún aspecto. Entonces, esas 4 herramientas que se van a escoger deben ser interactivas y que puedan ustedes llevar a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Después de identificar estas herramientas, entonces ustedes explican qué características más importantes encontraron. Recordar que es la identificación que realizamos a esas herramientas, pero es basados, es muy importante que lo tengan en cuenta, basados en un análisis. ¿Ya? No es solamente copiar y pegar, porque eso podemos, digamos, vamos a Educaplay y en el mismo sitio nos dice que es Educaplay. Entonces no es la idea, sino lo que yo pueda entrar, ¿cierto? Que recuerden, no es copiar y pegar netamente. Y si se basan en algún autor, muy importante, algo muy corto y deben hacer su respectiva citación bibliográfica. Importante cumplimiento de las normas APA. Y ahora más tarde les voy a mostrar un ejemplo de qué es la revisión de un documento que se hace. Voy a saltarme aquí. Entonces, del punto 2 está bastante unido con el punto 4. Explicamos las características, le hicimos un análisis, identificamos las 4 herramientas que encontramos, retomamos esas 4 herramientas y se analiza la importancia del uso en nuestro proceso de enseñanza. De estos aspectos que piden en el 2 y en el 4 lo podemos llevar, si queremos, a un cuadro, una tabla para que nos dé organización de eso que se está solicitando. ¿Sí? Lo vamos llevando poco a poco, o sea, de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque es algo muy corto basado en nuestro análisis de las herramientas. Recordar que veíamos que son 21 días que tuvimos que hacer, entonces para poder cumplir lo vamos haciendo poco a poco. Este paso es intermedio, ¿sí? Nos dice seleccione un proceso de enseñanza de su contexto, en el cual evidencia la necesidad de incorporar las TIC. Este ejemplo de aplicación será elegido durante las actividades del curso. Entonces, ustedes ya proponen una necesidad educativa. ¿Cuál problemática tienen en su institución que les va a permitir hacer la incorporación de algunas TIC, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces, esto lo damos, como dice, como en el intentero, lo damos en remoto, este ítem 3. ¿Por qué? Porque me va a servir más adelante. ¿En qué? En la planeación de mi actividad. Entonces, por eso lo damos en remojo. Con base en el ítem 4, dice, realice una infografía con el uso de una herramienta interactiva. Entonces, de las 4 herramientas que ustedes previamente analizaron y que tenían y que mostraron en este cuadro, entonces solo vamos a escoger una sola. Recuerden, aquí habían 4 que analizamos, identificamos, pero voy a escoger una sola. Como mínimo una sola. ¿Cierto? Y en esa infografía va a graficar, se va
este cuadro les va a servir bastante como insumo para desarrollar esto. Va a mencionar los principales aspectos del análisis realizado, características, importancia del uso en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ahí vamos en esa parte. Entonces, digamos hasta el ítem 5 sería lo relacionado a la infografía y a las 4 herramientas interactivas. Alguien había levantado la mano. No sé quién sería. No alcancé a visualizar. No sé si la quiera levantar o tenga alguna duda al respecto. ¿Escuchó? ¿O vamos bien? Continuando entonces. Profe, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Sí, señora, ya un momentico. Profe, Cecilia. es decir, hago la infografía y aparte de eso también le presento a su merced la tabla de las 4 herramientas TIC o la tabla de las 4 herramientas TIC es un insumo para hacer la infografía. Como hay que darle respuesta a todo esto, les decía Cecilia, el ítem 2, el ítem 4, pues para que sea una sugerencia, ¿no? Como modo de organización de todo lo que se está solicitando. De paso, se ayuda a que no se extiendan tanto. Sí, una organización de las 4 herramientas TIC solicitadas, ¿vale? Se le ayuda a dar solución a ese, al ítem 2 y al ítem 4. Pues una sugerencia para que hablan una herramienta y tienen que darle la respuesta del 2 y del 4 de una vez. Entonces, como les digo, es una manera de organización, ¿sí? El 2 está relacionado con el 4. No sé si te quedó claro en ese aspecto, Cecilia. Sí, profe, o sea, solamente presento la infografía. Como te decía, como sugerencia, el ítem 2 y 4. El ítem 2 y 4 lo pueden consolidar en una tabla. ¿Sí? Que está solicitando cada herramienta. Tienen que hablar la característica. Primero se define qué es la herramienta. Después se explican las características. Y después se analiza su importancia del uso. Cada una de ellas. Entonces, por eso les decía que sugiero que inserten un cuadro. ¿Ya? Sencillamente. Una sugerencia a modo de organización y que se pueda visualizar y que cumpla con los 2 ítems que se están viendo. ¿Ya? O sea, herramienta por herramienta. ¿Vale? Solo sugerencia. Y esta tabla le va a servir después para realizar la infografía. Solo escojo una de estas. Aquí dice que es la herramienta 1, acá la herramienta 2, acá la herramienta 3 y aquí la herramienta 4. ¿Te quedó más claro, Cecilia, o sigues con la inquietud? Sí, señor, muchas gracias, mi profe. Bueno, a la orden. Estefanía. Muy buenas noches para todos, profe. Quiero pedirle un favor, ¿nos puede mostrar un ejemplo de una herramienta, interactiva, por favor? Ya la mostramos. Ok, gracias, Sigue profe. Liliana. Liliana, te escucho. Profe, buenas noches. Le hago una pregunta. En el primer encuentro que tuvimos, usted mencionó PowerPoint como presentación de diapositivas. Cuando uno trabaja en PowerPoint, pero ya todo desde la elaboración de juegos interactivos, que ya viene a ser con intervalos, con programación de tiempos, que incluso el mismo juego notifica cuántos aciertos, cuántos fallos, o te lleva nuevamente a que reintentes acertar en una respuesta, ahí ya viene interactividad. Yo estoy en un proyecto donde se elaboran actividades para zonas donde no tienen conectividad a internet, pero la enseñanza de las matemáticas se da con un apoyo de la herramienta PowerPoint a nivel interactivo como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí todo lo que es en animaciones, nada de presentación, nada expositivo, sino que es 100% interactivo, la intencionalidad pedagógica que se hace del juego, ahí ya pasa a ser una herramienta interactiva. El punto es del avance, digamos, de lo que hablamos en nuestras nuevas tecnologías, ¿no?
o en el avance de las tecnologías, porque siempre han habido nuevas, cada minuto, cada segundo van saliendo. Por eso se llaman nuevas tecnologías, sino de manera general tecnologías digitales. Y entre estas están las herramientas TIC. Entonces, cuando hablamos de las herramientas TIC, como lo hablamos en la clase anterior, las herramientas TIC van desde un inicio de la web 2.0. ¿Sí? Cuando tú te refieres a PowerPoint, estamos hablando de un nivel más bajo. PowerPoint pertenece a unas herramientas ofimáticas y ellas corresponden a la web 1.0, que son los mínimo básico que debe conocer cualquier persona como sus competencias digitales o competencias tecnológicas básicas. Entonces, una presentación de PowerPoint emigra a otro tipo de presentación, ¿sí? Depende ya del recurso que tengamos. No sé si alguien tiene un ejemplo de cuál es la migración de PowerPoint a una herramienta TIC. Entonces, PowerPoint no se considera como herramienta TIC, sino una herramienta básica ofimática, ¿correcto? Porque estas son planas estáticas. Entonces, Ya web tienen 2. interactividad, por ejemplo, cuando se trabaja con intervalos, con programación de tiempos, sigue siendo en la web 1.0. Sí, correcto. PowerPoint, Excel y Word son 1.0. Porque son las herramientas que de manera general las llamamos como herramientas ofimáticas, que es lo mínimo que uno tiene que ir aprendiendo. Sí, muy importante tener en cuenta esos aspectos. Entonces, esto que estamos viendo acá, esto textual acá, yo lo llamé así porque es lo que normalmente conocemos, pero PowerPoint es presentación o diapositivas. Excel son libros de cálculo. Y Word son procesadores de texto. Y dependiendo del sistema operativo, dependiendo de nuestros recursos, tenemos diferentes. Presentación o diapositivas. Entonces, ¿cuál la podemos tener? Por ejemplo, existe uno en la suite de Google, ¿cierto? Podemos hacer presentaciones. Libros de cálculo. Además de que está en la Microsoft Office, entonces también está en la suite de Google. Procesadores de texto también está en la suite de Google. Y además de eso, pues, dependiendo del sistema operativo, que si queremos pagar o no queremos pagar, pues hay otros también de todos estos aspectos que me permiten, digamos, tener como es bueno, que se me cambió. ¿Alguien ha escuchado OnlyOffice, OpenOffice? Sí. OnlyOffice, OpenOffice y otros, que son recursos abiertos. Inclusive lo puedo descargar y si deseo lo puedo cambiar, modificar como quiera, lo puedo editar. Esos son generados en el famoso estándar GNU. Yo puedo descargarlo, puedo llevarlo a mi aplicación, a mi computador y puedo hacerle los cambios que yo desee si soy programador. Todos estos que vemos aquí corresponden a la web 1.0. ¿Sí? Todo esto. Todo esto es web 1.0. Entonces a la web 2.0 ya avanzamos. Entonces por eso les decía ejemplos. ¿Se acuerdan una presentación que podamos hacer en 2.0? ¿Cuál sería la herramienta? No sé quién se anima a comentar alguna experiencia, hacer De presentación. pronto, Profe, disculpa, Perdón, en la migración de uno En la solo tiene, migración de la presentación, de pronto estaría Prezi. correcto, Prezi, por ejemplo. Bueno, Canva también profe, es que aplica yo en tengo esa entendido migración. que las herramientas digitales son las que las LMS, que son el sistema de gestión de aprendizaje, como por ejemplo el Canva, No, no está mal. ¿no? No, esos son, EducaPlay. no. El No, Google Classroom.
Esa es la cuota inicial de un LMS. En la web 2.0, digamos que para hacer presentaciones como PowerPoint que nos genera contenidos, ya les explico nuevamente, lo habíamos visto en la anterior clase. Prezi, por ejemplo. Canva, Genial etcétera. también. Sí, Genially, sí, en el evento que me permita crear contenidos. Todos esos son interactivos. Puedo insertarle figuras, puedo insertarle ciertas cosas que él me va mostrando, digamos, ciertas acciones. ¿Sí? Una interactividad es aquí yo le clic y él automáticamente acciones. Y esa interactividad es cuando ya la estamos llevando a elementos hipermediales o multimediales, que él ya lo tiene. Lo único que yo hago es ajustar. Sí, porque ya lo tiene por defecto. No tengo que ponerme a crearle, como por ejemplo PowerPoint, que tengo que hacerles, yo mismo tengo que crearle el enlace para que me llame un video. No, una herramienta interactiva, sencillamente digo, subo un video, lo tengo ya en el PC y él lo llama, no tengo que hacerle nada más. Es uno de los aspectos aquí, EducaPlay, me sirve más, no tanto para presentaciones, sino para hacer juegos. Padlet si de pronto lo podemos llevar a esa parte de hacer presentaciones. Muy importante nuevamente, les reitero que tengan muy en cuenta que es un entorno virtual de aprendizaje o un ambiente virtual de aprendizaje. Muy importante que comprendamos bien estos conceptos que fueron vistos en el módulo anterior y para eso ustedes debieron leer una serie de documentos. En los EBA y ABA está algo que se llama en inglés, Learning Management System. No sé si, Cecilia, te quedó claro qué es utilizar la web 2.0, que son las herramientas TIC interactivas que menciona, ¿no? Ya la PowerPoint es estático y corresponde a la web 1.0. Bueno, voy a borrar aquí para darles una explicación de qué es un LMS. Bueno, un LMS en inglés es Learning Management System, que es igual a un sistema de gestión de aprendizaje. En uno de estos elementos es migrar, siempre lo llamo así, migrar mi institución escolar a un medio digital. Que dónde puede estar, dependiendo de la institución escolar. O puede estar en la web o puede ser local, dependiendo como lo quiera la institución. Aquí tiene muchos componentes, muchos aspectos. Toda esta información que está esa migración se almacena en un sitio. ¿Alguien de pronto se acuerda dónde se almacena toda esa información? ¿Que por qué cambian los aspectos? ¿No? Alguien que haya manejado de pronto tenga experiencia en manejo de un LMS. Tiene la mano levantada Liliana. Te escucho, Liliana. Liliana. Profe, perdón, se me había quedado levantada. Ah, bueno. Toda esta información de un LMS se lleva a algo que se llama base de datos de manera general. En esa base de datos hay un almacenamiento. ¿De qué? ¿Qué almacenamos ahí? Se almacenan los usuarios y esos usuarios son los administradores, inclusive del sitio, que el que va a administrar la misma base de datos. Están los administradores, que es, digamos, el que va a manejar el LMS. Están los otros administradores propios de la institución escolar, como son los administrativos. Están los profesores
Ya un momentico, Juliet, termino. Están los estudiantes. Esos serían los usuarios. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la institución, dicen colguemos a los padres de familia, que también se enteren qué están haciendo sus hijos. En esa misma almacenamiento de la base de datos, hay otros aspectos muy importantes. Se suben las asignaturas de manera general de todo lo que tengan en el colegio. Se suben los materiales de formación. Pueden normalmente estas bases de datos contener un repositorio, porque ese repositorio va a cargar con toda la estructura de los materiales de formación, va a tener las guías, va a tener, valga la redundancia nuevamente, todos esos materiales de formación. Si vamos a cargar actividades, todo eso lo debe contener, ¿no? O sea, ¿qué proponemos? ¿Qué actividades? Asimismo, debe tener un libro de calificación o libro de calificaciones. En las estructuras de las asignaturas deben discriminarse por aulas. Entonces, en un aula, ¿qué profesor va a estar? ¿Cuáles estudiantes va a estar? Y en dónde se localiza. Entonces, por eso, si usted nota en la parte superior, siempre aquí hay algo, 001. Quiere decir que está identificando al aula al cual pertenece Amparo Belén Montejo Martínez y tiene su identificación. Entonces, esos son usuarios. Dice el nombre del módulo. Recordar que se abrieron, creo que alrededor de 10 a 15 de la asignatura herramientas digitales en contexto, se abrieron como 15 aulas. Eso lo tiene una LMS. Adicional a estos aspectos, pues debe contener una cantidad de herramientas, ¿cierto? Una serie de herramientas que me permita interactuar en este espacio. Por supuesto, hay muchos más elementos que debe contener un LMS. Están las herramientas de autenticación. Cualquiera no puede entrar a un LMS, un sistema de gestión de aprendizaje. Como lo entonces, para poder entrar a la plataforma CBUDES, tienen que dar un usuario y contraseña. Nadie más lo puede hacer. Y dependiendo de el usuario administrador del rol que dé, entonces cada uno accede a un lugar diferente. El administrativo, por supuesto, solo puede entrar a revisar qué es lo que hace el profesor si quiere, o si quedó bien encargado, pero él no puede entrar a evaluar. No puede entrarle a dar respuestas a los estudiantes. No puede evaluar a un estudiante. Sí le puede dar mensaje a los profesores. El rol de estudiante solamente ingresa al aula que le corresponde, pero no puede entrar al aula de otro compañero, ni puede entrar a un curso en el cual no esté matriculado. Entonces, todos esos eventos de autenticación. Más de eso, debe tener herramientas de comunicación, como las que tenemos en este módulo. Tenemos un tablero de anotaciones, podemos agregar nota. Si tengo una agenda de avance que me permita hacer anotaciones, puedo revisar el histórico de lo que he realizado con el tablero de anotaciones. En la parte de atrás está el ingreso a foros. Y esta herramienta que utilizamos está por aparte de la plataforma. Otras plataformas sí la incorporan. Acá pues desde desde el año pasado dejó de funcionar directamente. ¿Sí? Por cuestiones ya, diría logísticas o situaciones administrativas. Autenticación, comunicación, los recursos, dónde están situados, cuáles son los que debo subir, cómo los enlazamos, y lo que podemos ver en pantalla. Todo esto lo tiene la plataforma. Al darle aquí a un elemento de estos, pues tiene que llevarme a navegar. Y así sucesivamente. Entonces, más cosas. Son 6 herramientas. Yo apenas le mencioné 3. ¿Ustedes se acuerdan de las otras 3? Bueno, ahí les dejo la tarea entonces para que retomen y desempolven los apuntes del entorno virtual.
Entonces, por eso cuando se habla de esto, un LMS es toda esta situación. Y cuando yo creo una estructura, bueno, dependiendo, digamos, del curso como yo lo desee crear, que normalmente el curso que está cargado arranca con una información del programa, se muestra un cronograma, se muestra la temática que se va a desarrollar o los temas y subtemas, comienzan a desplegarse los materiales de formación, se muestran los recursos o la bibliografía que se puede acceder, ciertos recursos bibliográficos para poder desarrollar diferentes eventos, se proponen las actividades de aprendizaje. Entonces, todos estos elementos están cargados en un LMS y lo otro, pues ya otras herramientas u otras cosas que yo quiera cargar, que como ayuda al estudiante, tutoriales para el estudiante, tutoriales para el profesor, que enlace a las grabaciones, que todo lo que yo voy haciendo, todo eso va cargándose. Y aquí algo importante, estos materiales con los que yo estoy desarrollando mi clase, porque todo esto está cargado en la asignatura como estructura, básicamente lo que tenemos en nuestra plataforma. Estos materiales son los que están creados mediante recursos digitales. Y de manera general, si podemos establecer todo lo que está en el LMS, ya, todos estos elementos que están en este sistema de gestión de aprendizaje, todo esto están hechos de recursos digitales. Pero si avanzamos un poco más, si queremos un mejor contenido, entonces estos materiales los creamos mediante los famosos red, donde nos están especificando muchos elementos, muchos aspectos que requerimos, ¿no? Que tiene unos componentes, tiene unos estándares y tiene unas características, pero de manera general cualquiera puede ser recurso digital, como insertar, por ejemplo, un video. Con eso me cumple. Información. La información del programa, puedo hacer un documento animado o puedo sencillamente con un recurso digital PDF lo cuelgo. Cronograma lo puedo hacer mediante algo animado o puedo hacer un mapa de navegación que a medida que vaya avanzando él me lo va mostrando. Todos estos elementos en el LMS de manera general son recursos digitales. ¿Que cómo lo vaya a hacer? Bueno, depende de los diseños instruccionales que hayan propuesto, depende de los diseñadores, depende de los desarrollos curriculares que hayan hecho. Si lo hacen, como por lo menos vemos en pantalla aquí en nuestra plataforma, si notan todas estas situaciones de despliegue que es sencillamente texto, puro textual. Aquí yo no veo nada interactivo, ¿cierto? No hay nada. Entonces todo eso que cargamos a un LMS depende del guión y todo esto pues también depende de algo muy importante, que es un equipo multidisciplinario que es el que desarrolla esto y por supuesto de acuerdo con los presupuestos que se hayan asignados se determinará qué deseamos desarrollar. Además de los recursos financieros, presupuestales, cuántas personas van a formar parte de ese equipo. Todo eso es para poder crear un buen LMS que debe contener todos estos aspectos. Entonces, como notan, hablamos de Google Classroom. Google Classroom es sencillamente una cuota inicial de un LMS. ¿Por qué? Porque yo solamente haría esto. Y Google Classroom no tiene esto. No puedo tener en este aspecto decenas de administradores. No puedo colgar decenas de administradores, no puedo subir miles de profesores, no puedo subir miles de estudiantes. En Google Classroom básicamente es un profesor, dos profesores, tres profesores o pocos profesores unidos a una temática o una asignatura donde subimos
ese grupo que me corresponde de estudiantes. Entonces, por eso Google Classroom es como la traducción literal, clase de Google. Sencillamente es una clase, pero no es un LMS donde contenga toda mi institución escolar. No sé si por esa parte les quedó claro, ¿vale? Entonces, volvamos a nuestras temáticas. Por aquí alguien más había levantado la mano, ya la bajaron. No sé si ya nos quedó más claro esos aspectos de quien había mencionado que era eso. Bueno, sigamos repasando. Aquí nos hablaron de mostremos una herramienta interactiva. Entonces, mira, vamos a mostrar EducaPlay fácilmente. Actividades educativas gratuitas. Entonces, Google EducaPlay es una actividad interactiva. Cuando yo la creo, depende de mi creación. Pero si por lo menos tomo esta, dice los saltos de Froggy. Probamos un juego. Mire, esperemos que se cargue. Entonces, mira, ahí se está cargando. Nos dice para qué sirve, cómo se llama, etcétera, a los 0 años y más cosas. Nos dice pulsa aquí para identificar si yo lo quiero hacer, si no le digo comenzar. Aquí ya está probando alguna actividad. Dice, ¿cuál es el animal que vive menos tiempo? Entonces, si no, también ya pasando el mouse y él mismo lo da, está la figura. No sé, ¿cuál creen ustedes? Digamos, este. Entonces, ya fue mal, ya se hundió, ¿sí ven? Estoy ya perdiendo una vida. Entonces, esto es la interactividad. Y ahí pasando el mouse, él se aumenta. Aquí dice más mortífero. Digamos que fue el tiburón. Te va muriendo, ¿sí ve? Esa es la interactividad. Entonces, yo puedo crear esas actividades, ya va en mi creación. A compartirles hasta sonido tiene, mira, a compartir el sonido. Aquí dice, ¿qué animal hace este sonido? ¿Quién les parece? Nos pasamos. Sí, esta es una interactividad que les sirve de ejemplo, ¿no? Y este es el EducaPlay. Entonces ahí dice que está en español y podemos hacerlo. Voy a compartírselo aquí por el chat. Me hablan de Padlet. Padlet, dependiendo como lo queramos hacer, es para generar muros digitales, ¿no? Entonces, si yo hago Padlet, vamos a darle aquí. Se fue el volumen allá. Listo, ya leí respuesta. Entonces aquí, esto es sencillamente un muro digital. Ya depende de lo que yo realice. Puede ser muro interactivo. ¿Cuándo va a ser interactivo? De acuerdo con los recursos que yo le inserte, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Es interactiva que yo le dé clic y él lo vaya haciendo. Entonces aquí colocamos un asunto, vamos haciéndolo, etcétera. Donde tenía yo algo aquí, acá, como que se borraron los contenidos. Entonces, por lo menos esto, que le doy clic aquí, él lo hace. Esta es una herramienta TIC, ¿no? Y depende de cómo yo lo mire. Buenas creo que noches es por para acá. todos. 7:05 iniciamos. Acá configuración que me dice cómo quiero visualizar, cómo es que me colore, las fuentes, autoría, etcétera. Entonces, eso me permite generar contenidos, ¿ya? Y demás aspectos. No me acuerdo por dónde es, añadir marcador. Abrir ajustes. Entonces nos dice cómo queremos crearlo. Entonces, aquí lo guardamos. Pero estoy viendo dónde es que está. Que no sea solo secciones, sino haga una historia de tiempo, haga diferentes maneras. Entonces, aquí por puntos. Cambiar de formato. Entonces, aquí nos dice que como un mapa, por ejemplo. Listo. Aquí lo tenemos como un mapa. Entonces, ya de acuerdo con mi genialidad, eso me da para que si quiero inserto algo aquí y cuando le dé clic, él me muestra. Entonces aquí ya tengo una interactividad, pero va de acuerdo con mi diseño, ¿vale? Liliana, te escucho. Una pregunta. En estas Señora. herramientas que nos está compartiendo, que se nombraron pues Predicts, Generality, Canvas, o sea, ellas nos dan plantillas para diseñar según la necesidad, según la temática, según lo que se quiere hacer, si es una actividad de aprendizaje,
que muchas veces también se puede enseñar evaluaciones y todo, pero esas herramientas tienen plantillas que uno ajusta con la intencionalidad que se tiene. Por supuesto. No, mira, por ejemplo, O esta sea, de uno no Padlet, hace, uno no diseña los tiempos, ni la interactividad, sino que uno no, ajusta la intencionalidad que uno tiene con las diferentes propuestas que ellos nos dan, teniendo en cuenta las que son más expositivas, las que son para jugar, las que son para evaluar. no te entendí lo de línea de tiempo, porque eso es para un muro digital, pero si tú quieres hacer líneas de tiempo, No, profe, yo no le nombré líneas de tiempo. O alguien le escribió, pues, qué pena si estoy confundida. voy a mirar qué escribieron. No, nadie ha escrito líneas de tiempo. Líneas de tiempo ya es otras aplicaciones, ¿sí? Herramientas TIC, que me sirve precisamente para crear eso, que un poco a poco, un paso a paso de lo que yo vaya haciendo. Como que está pidiendo, hay unos que no necesita uno mirar acá. Líneas de tiempo como esta, ¿sí? Que yo voy escribiendo, voy diciendo, pero eso es mi creatividad. O sea, tú lo que puedes hacer, si trato de entenderte tu inquietud, es que normalmente todas estas herramientas TIC dan unas plantillas, Sí, pero si señor. yo no quiero usar las plantillas, hay lienzos en blancos que se llaman, así como Word. No sé si han visto que en Word uno por lo menos le da clic y cuando le dice uno nuevo, él da unas plantillas, si no yo quiero abrir algo nuevo y les voy a compartir. Igual sucede con muchas herramientas TIC. Vamos a compartir pantalla, miremos Word. Así como sucede Word, hay muchas herramientas iguales. Si nota que digo, yo documento en blanco, pero si yo quiero, puedo utilizar todas estas plantillas. Que para crear unos tutoriales, que para crear tarjetas de invitación, que para crear calendarios, que para crear hojas de vida. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, sí, Entonces, incluso por ejemplo con Unity uno puede diseñar todo y ya pues con los comandos que hacen interactividad, pero también ellos hacen unas propuestas con unas plantillas que uno dice muchas veces, eso se ajusta a lo que yo quiero abordar y entonces ya uno hace el montaje de todos los conceptos, categorías conceptuales o la actividad de aprendizaje que uno quiere llevar a cabo, teniendo en cuenta que esa plantilla es válida dentro de la herramienta de TIC que se quiere aplicar, ¿cierto? sí, por supuesto. Listo, Es donde- gracias. No, señor, ahí es donde viene mi creatividad. Y la creatividad, tú mencionaste algo. Vamos a borrar esto. No sé si comprendieron esa parte. Bueno, es retomar y retomar temas. Está acá, donde se elabora un guión para un contenido digital que yo voy a plantear. Tú ya tocaste esa parte. Quiero proponer algo. ¿En qué se basa mi propuesta? ¿Qué temas y subtemas voy a desarrollar? ¿Qué voy a incorporar? ¿Imágenes, videos, algo interactivo? ¿Cómo va a ser el desarrollo de la temática? Por eso se propone un borrador del guión. ¿Ya? Ese borrador del guión después va a ser aplicable, va a ser práctico en lo que ustedes hayan propuesto. Pero ¿cómo llegamos a este guión? Porque primero debo tener entonces la identificación de mi proyecto, ¿cierto? ¿De qué necesito ubicar, qué necesito buscar? Y aquí le ponen la tarea. Pues miren en otros sitios, revisen la web también, contenidos digitales que hayan sido creados mediante una herramienta TIC en algún proceso de enseñanza. ¿Qué características pueden encontrar? Si vieron el ejemplo de Ucaplay, ¿cierto? Eso es que pudimos poner a evaluar. Acá creo, si no estoy mal, este es de una actividad. Se me olvidó el módulo. No sé si, creo que este lo cambiaron, ¿no? No sé si es este mismo donde hay que hacer el muro interactivo, como no has estado cambiando. Entonces vamos haciendo secciones por secciones. Entonces coloco una guía de aprendizaje
una secuencia didáctica y lo voy desarrollando con base en una red que yo haya escogido. Entonces, este es para un muro. Interactivo, ¿por qué? En un enlace le puedo subir un video. Entonces, Padlet me permite hacer eso. P-A-D-L-E-T. Entonces, corrigiendo que no es con doble D, sino una sola D, ¿correcto? Y aquí, como veíamos atrás, que estaba, miremos, volvamos al EducaPlay. Entonces, ahí está. Esta es mi propuesta. Entonces, esta es la herramienta TIC, EducaPlay, donde la temática que voy a tratar se llama sabiduría animal y habla del reino animal. Dice edad recomendada 0 años. Pero para esto, para poder entrar a que él haga esta herramienta, o mejor, entre a evaluarse aquí, porque previamente le pude haber dado unos contenidos. Porque como comienzo a evaluarlo a él, al estudiante, preguntarle, voy a apagar el sonido. Voy a silenciar el sitio. ¿Cómo le puedo preguntar a un estudiante sobre el pingüino, el burro y un mono? ¿Qué sonidos hacen esto? Si antes no se lo he explicado, ¿cierto? Aquí ya lo estoy evaluando. ¿Ya? Sin haberle mencionado anteriormente. Entonces aquí ya le propongo unas actividades, pero antes de la actividad les debo colocar, digamos, me pregunta por 3 animales. Puede ser que le haga una lista de 10, de 15, pero aquí le voy a evaluar 3. Entonces, primero los materiales de formación, como veíamos en el desarrollo de una guía o secuencia de aprendizaje. Exactamente lo que estamos viendo en pantalla. Dicen que tenemos que hacer una infografía sobre las características e importancia de las herramientas TIC y tenemos que hacer un borrador de guión. Ese es el nombre de la evidencia. Pero para eso, tuve que haberle proporcionado al estudiante unas temáticas que vamos a desarrollar. A su vez, le proporcioné unos recursos que deben leerse, tenerse en cuenta para poder desarrollar el entregable. Y a su vez, con este paso y esta secuencia, le estoy dando a mi estudiante unas instrucciones. Estas son instrucciones que deben ser claras en lo posible, ¿cierto? Unas instrucciones claras de qué va a desarrollar. Esto está contenido ¿dónde? Acá. Y aquí está este paso a paso de la famosa ruta de formación o secuencia didáctica. Entonces ahí vamos el paso 1 que va haciendo y así sucesivamente. Como dice aquí, tiene que hacer el borrador de un contenido digital planeado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Con qué lo debemos hacer? ¿Cierto? Primero tenemos entonces que leer las instrucciones anteriores. Ahora retomando todos estos aspectos y acá, ¿qué debo entregar? Aquí me están dando las instrucciones de ese entregable. Todo lo que vemos aquí en pantalla es una guía o secuencia didáctica. Me están diciendo, tenemos un problema, debemos identificar qué necesitamos crear. Vamos entonces a hacer una planeación de un contenido. Pero para esa planeación, debo primero conocer cuál es mi necesidad educativa, cuál es la problemática que se está presentando en mi institución. Entonces aquí quiero darle la solución a una problemática. Importante, que si ustedes desean de las herramientas que encontraron, quieren utilizar más de una herramienta de las que han mencionado aquí, la pueden utilizar, ¿sí? Pero que sean herramientas interactivas. Google Classroom no es una herramienta interactiva. Lo que sirve Google Classroom es, como decir, entre comillas, una bodega, un almacencito donde yo puedo insertar las actividades que voy a hacer, ¿cierto? O lo que voy a proponer para el desarrollo de una actividad, pero previamente tiene que existir un material de formación, como estamos viendo en pantalla. Para la solución de esa problemática, entonces hay que analizar un contexto, y ese contexto se proveyó para su registro en una plantilla. Entonces allá lo debemos llevar esa plantilla. Y como se dice aquí, como mínimo, debe aplicarse una herramienta TIC. Entonces analizamos del perfil del aprendiz,
el contexto en el cual se desarrollan, cuál es su problemática, qué temas y subtemas vamos a desarrollar, qué restricciones y recursos del contexto y qué solución se propone. Restricción y recursos del contexto es cuántos computadores tenemos, si tenemos BioBin, cuántos, después dónde están situados, cómo los vamos a usar. Todo eso viene ahí en la plantilla. Si vamos a utilizar Canva, muy importante, hay que meter como recurso del contexto el Internet, ¿sí? Si vamos a utilizar Prezi, excepto que ustedes hayan pagado en alguno de esos herramientas TIC, lo puedan descargar y se lo puedan llevar en una USB sin ningún inconveniente. Las características se pueden realizar en párrafo o en cuadro. Sí, la idea de lo que veíamos anteriormente, del ítem 5 para atrás, lo pueden llevar a, bueno, el ítem 5 no, el ítem 4 hacia atrás, porque el ítem 5 ya es la infografía. Importante, retomando, disculpen aquí, que me acordé de una pregunta que me hicieron. La infografía la realizan ustedes en cualquier herramienta, pero ¿qué debe contener la infografía? La infografía debe contener una herramienta que ustedes eligieron. ¿Sí? No sé si me comprenden en esta parte. Que por lo menos eligieron EducaPlay. Entonces tienen que hacer la infografía sobre EducaPlay. ¿Sí me comprenden sobre eso? No que si elegí Canva, entonces voy a hacer la infografía en Canva. Sí, puede ser, pero no necesariamente. La TIC elegida. Pero pueden hacer, digamos, en un Padlet, por ejemplo. Profe, Sí, disculpa, sino que es que en las indicaciones dice que según las herramientas elegidas, realizar una infografía, o sea, no dice que solamente la que prioricemos. Entonces, algunos que ya hicimos el trabajo, lo hicimos con las 4 infografías, las 4 herramientas, perdón, determinando o haciendo claridad sobre la elegida. mira, acá está, mira. Realice una infografía con el uso de una herramienta interactiva. ¿Por qué se hace esto? Porque acá después lo dice, utilícela. Profe, qué pena. Comparto pues la postura de la Profe, disculpa, compañera. yo termino. Es que dice con una herramienta interactiva realizar la infografía, no sobre una herramienta digital. Pues ahí sí hay como un problema de redacción. Bueno, si lo hiciste así, entonces no hay ningún problema. Ya, si lo entendieron así, no hay ningún lío si ya lo están haciendo, ¿vale? Eligia, ¿qué está hablando? Profe, Profe, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Bueno, entonces háganlo Realmente así. Si ya también lo hicieron, trabajamos, bueno, lo entendimos así. si lo Y entendieron tengo pues así, una pequeña, sí, perdona que tengo termine. una Si lo duda, entendieron así, no hay ningún problema. Síganlo tengo haciendo una así. duda con el punto 6. Revise también en la web diferentes ejemplos de contenidos digitales para un proceso de enseñanza con la aplicación de una herramienta TIC. Identifique los elementos características de estos contenidos digitales. Pero ahorita cuando usted mostraba el ejemplo de en EducaPlay, entonces yo debo montar una clase en EducaPlay o coger un tema específico, ahí me enredé. Bueno, Por ejemplo, esto es una ayuda. El punto 6 es como una ayuda, o por eso lo marco como un asterisco. ¿Sí? O sea, observen, como dice, miren ejemplos de contenidos digitales que ya se han desarrollado y que se han aplicado a un proceso de enseñanza. ¿Qué aplicaron ahí? A EducaPlay. ¿Qué puedes tú identificar como elementos característicos de esos contenidos digitales? ¿Qué puedes tú mencionar en el ejemplo que yo mostré de EducaPlay? ¿Qué me puedes hablar sobre eso, Ligia? ¿O fue Cecilia? No sé cuál de las dos. Ligia, ¿qué pudiste tú sí, encontrar por ahí? ejemplo, ¿Qué encontraste? no, yo revisé, por ejemplo, como usted dice, que revisen diferentes ejemplos. Yo estuve mirando, por ejemplo, derechos básicos de aprendizaje, Colombia Aprende, o sea, estuve varios en red de recursos, Profuturo, o
estuve averiguando pues varios redes, simuladores interactivos y así sucesivamente. Enamórate de tu cerebro, que fueron pues como varios que revisé, pero entonces escojo uno en específico y de ese saco las características y cuáles son los contenidos que tiene la que yo escoja, porque como hay varios. No, no, volvamos a leer lo que dice aquí, Ligia. Por eso lo marqué aquí como asterisco. Esto no lo tiene que llevar al informe. Dice, en otra palabra, revisar es como analizar. Revisa en la web diferentes ejemplos de contenidos digitales para un proceso de enseñanza con la aplicación de una herramienta TIC, ¿cierto? Entonces tú vas haciendo ese análisis donde han aplicado alguna herramienta TIC. En ese análisis que tú realizas, vas a identificar cuáles son elementos característicos de cada una de esas herramientas. No dice una sola, de diferentes ejemplos que pudiste tomar. De pronto lo hiciste en un borrador, etcétera. Sí. ¿Cierto? Lo vas haciendo, mire, entré por decir a Por ejemplo, Colombia Aprende. sí. Colombia Aprende es un sitio web, o como llaman ellos, es una red educativa que tiene cantidades Una red educativa. de enlaces con diferentes contenidos, ¿sí? Pero hay que mirar. Por ejemplo, bueno, si yo cojo Happy Learning, un ejemplo, profe, que yo escoja Happy Learning, que tiene también contenidos educativos, por ejemplo, esa aplicación es de inglés específicamente y tiene en diferentes áreas para sobre todo para primaria, puedo trabajar con esa y mirar cuáles son las características y los elementos y decir cuáles son los contenidos que tiene. recuerden que ustedes tienen que buscar es una herramienta TIC interactiva. ¿Cómo? Ustedes tienen que ubicar es una herramienta TIC interactiva. Lo que pasa es que en la web hay diferentes, cuando habla de contenidos digitales, existen recursos digitales de manera general, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Exacto, entonces, Yo encuentro, perdón que te exacto, interrumpa, porque yo encuentro cantidades de recursos digitales que están de cualquier manera. Mira, vamos a entrar para hacer el ejemplo del famoso Colombia Aprende. Colombia Aprende, como pueden observar, es, como lo dice aquí, es una red de servicios. No es un red, sino una red de servicios. ¿Qué le provee? Podemos mirar, provee noticias. profe, tú no nos puedes dar una guía de algo. Qué pena, profe, no nos puedes dar una guía o un listado de las que nosotros podamos utilizar de esos recursos. Esa es una de las tareas, Ligia, que tienen ustedes que buscar. ¿Sí? Por eso, pero como yo busqué, digamos, yo busqué una, tengo varios, pero si no me sirven. Por eso, esa es la búsqueda y por eso son 21 días, Ligia. Por eso recomendaba que el que quisiera hacerlo en grupo, lo hacía. ¿Ya? En el otro módulo sí es obligatorio. En el resto yo lo pongo obligatorio. En este no lo dice. Para que aprendamos a diferenciar diversos recursos digitales. Pero aquí lo enfocan a que sean herramientas interactivas. Si por lo menos entramos a Colombia Aprende, que una red de servicios no es un red, es un sitio web como red de servicios. Encontramos noticias, contenidos, etcétera. Si tú quieres, haces cursos gratuitos. Si quieres, encuentras recursos educativos. Supuestamente aquí debe ser repositorios. Acceder a entretenimientos educativos. El MEN lo enfoca netamente, además de que es apoyo al estudiante en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, también da un apoyo al docente. ¿Sí? Por ejemplo, mire que ampliación de envía a otros eventos como plazo de inscripción a la U. ¿De qué nos sirve eso? Que el alcalde de Bogotá extendió el plazo de la convocatoria. Solo le servirá a los de Bogotá. ¿Ya? Nos dice que unas noticias. Miremos qué corresponden a esas noticias. Pero esto es interactivo. ¿Sí? Dice, te invitamos a conocer a Colombia, los contenidos destacados del portal de la parte 2. Todo esto yo lo veo textual, donde hay una interactividad acá. Donde hay interactividades.
voy a contenidos, a recursos. Hay cantidad de recursos, colecciones, etcétera. Hay hasta un curso para realizar cursos bajo la metodología STEM. Habría que mirar si nos inscribimos en alguno de estos. Aquí no hay enlace activo. Entonces vamos a mirar, dice laboratorios virtuales para docentes. Miremos a qué corresponde esto. Regresa a la página principal, pero no veo qué me esté diciendo. Solo es textos, imágenes, pero no estoy encontrando un recurso interactivo. Ese es el paseo que vamos haciendo, ¿cierto? Ir encontrando las herramientas. ¿Qué más nos pasa? Recuerda que con la herramienta que yo escojo, con esa posteriormente voy a plantear y voy a desarrollar mi actividad. Entonces, ¿cómo puedes tú proponer tu actividad con Colombia Aprende? Si hay muchísimos, hay decenas de miles de recursos. Entonces hay que saber hacia dónde voy a escoger, qué es lo que voy a usar para que me pueda llevar a esa parte. Por ejemplo, dice habilidades digitales para docentes. ¿Hasta dónde debo llegar para que podamos, mira, dice aquí conocer la oferta educativa? Pero esto ya es un sitio, también mire, cursos online para docentes, entonces van a proponer, son cursos. Esto no es una herramienta interactiva, como están notando, ¿sí? La interactiva es la que yo puedo utilizar, como lo que llamamos Padlet, si le quiero ciertas cosas, que EducaPlay, que otros había mencionado que se me fue, si quiero hacer Prezi, si quiero hacer Canva, etcétera. Esas son las herramientas interactivas, donde voy cargando los recursos. Eso es lo importante hacer. Hay que determinar bien o tener claridad qué es la creación de un contenido digital para nuestro proceso de enseñanza. Entonces, ubicar ese contenido digital. ¿Dónde está? Normalmente está en algo que se llama repositorios. Por lo menos, digamos, identificamos algo. Educteca. Aquí hay, vamos a ver, de manera general. Entonces, si yo entro aquí a Educteca, voy a recursos digitales. Mira, aquí también dice herramientas TIC. Entonces, hicieron esto de cronómetro. ¿Cómo lo hicieron? Ah, entonces eso es lo que yo voy a mirar de cómo lo hicieron para tener en cuenta estos aspectos para poderlo, digamos, llevar a mi solución. Vamos a ver qué dice por acá. Vámonos a otra parte. Álgebra de 4, dice aquí ver actividad, ¿qué es lo que nos dice? Bienvenido a álgebra de 4, iniciar, aquí es solo juegos. Entonces aquí ya nos están evaluando. Entonces eso es lo que hay que hacer, ir dando vueltas, no sé qué dando vuelta a esto, ir dando vueltas en los diferentes aspectos, diferentes sitios donde nos puedan proveer, vamos a ver aquí geometría, ángulos, todos son actividades. No veo que haya un material de formación, sino aquí ya lo mandan. Ah, bueno, aquí sí. Ah, no, aquí nos ponen algo y hay que decir cómo es. Es lo que menciona ese ítem 5. Pase por la web, encuentre quien haya desarrollado contenidos digitales, cómo lo hacen para su proceso de enseñanza-aprendizaje, identifique los elementos que uno más crea que están. Si yo por lo menos quiero identificar, me está diciendo una temática que son los ángulos, cuáles temáticas de los ángulos, porque sabemos, o mejor, cuáles subtemas, porque hay diferentes tipos de ángulos. ¿Cómo está proponiendo? Dice que hay un enlace para el estudiante. Entonces, mira, aquí ya está dando un material de formación. Primero le está diciendo que es un ángulo agudo, que es un obtuso, que es un recto, cuáles son los adyacentes, alternos internos, etcétera, verticales. Nos propone la actividad para evaluarnos este aspecto. Entonces, mire lo que va diciendo. Nos está mencionando en esta tecnología digital, nos dice que corresponde a la asignatura Geometría y Medición, tema ángulos, y les trato los subtemas de esta manera, y los subtemas son explicados como los mostró. Acá no hay ninguna
ningún gráfico, entonces, hay que insertar gráficos porque solo texto no me está diciendo. Sin decirlo cómo, ya me está evaluando. Dice el que mide menos de 90 grados. Entonces vamos a la actividad. Dice el que mide menos de 90 grados. Aquí lo dice ángulo agudo, lo está mostrando. Ángulo H, ángulo agudo. No corresponde, ¿cierto? Entonces hay que mirar, entonces hay que mencionar de otra manera. Así, entonces es como se crea un recurso que nos pueda proveer. Se identifican estos elementos y los reúnes para que te puedan servir para tu proceso de enseñanza-aprendizaje en la planeación de un contenido. Para eso sirve el ítem 6. Ahora el 7 nos está diciendo todo ese análisis que acabo de realizar. Realícelo, pero ya enfocado netamente, si desean, aquí dice de una sola, pero si ustedes quieren más, no hay problema, ¿cierto? De las 4 elegimos una. Y de esa manera vamos a planear la elaboración de un contenido digital, de una problemática que tengamos en nuestro proceso de enseñanza, de tal manera que podamos aplicar esa herramienta. Eso es lo que nos dice el ítem 7. Posteriormente, ya teniendo claridad de la planeación y demás, vamos a proponer un guión. Ese guión, por eso dice borrador de guión, es para plantear nuestro contenido. Como veíamos en los ejemplos acá, para yo poder plantear mi guión, debo decir cuáles son los temas, cuáles son los subtemas, si le voy a incorporar gráficos, cómo van a ser los gráficos, si voy a proponer ayudas, como dice acá, mira, aquí está, etcétera. Todo eso es lo que voy un guión, pero todo escrito, todo narrado. En este momento no tienen que llevar nada a realizar, porque hasta ahora es un borrador. Entonces, por eso se invita al paso 6 a que miren qué contenidos tiene, cómo está desarrollado, cuáles son sus características para que yo lo pueda proponer. Y un guión, de cierta manera, es un paso a paso de que yo voy haciendo. Como en unas sesiones anteriores que hablamos, voy a hablar de seguridad de la información. Seguridad de la información es muy amplio, muchísimo. Entonces tengo que aterrizar qué temas y subtemas voy a hablar de seguridad de la información. Asimismo, cuando escoja los temas y subtemas, pues voy a darle una introducción, le voy a hacer como una tabla de contenido. A medida que voy desarrollando estos subtemas, pues defino cuál fue el subtema, de acuerdo con lo que haya escogido, le coloco unas gráficas o le añado unos videos, etcétera. ¿Cierto? Esa es la manera que hago un guión. Si han revisado en su módulo de red, hablan de un guión. ¿Qué debe hacer? ¿Qué vamos haciendo? Dora, la mano levantada, sigue Eliana, después Daira. Las escucho. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches, profe. Pues como para resumir y teniendo en cuenta lo que yo ya llevo adelantado, trabajé mi cuadro teniendo en cuenta las 4 herramientas digitales, identifiqué características, su importancia y elegí una con la que realicé mi infografía. Esa herramienta es la que yo pienso utilizar como recurso dentro de mi proceso, dentro de mi guión, que es la que me va a apoyar uno de los momentos de mi clase, digamos, si yo lo voy a utilizar en el momento de la consolidación o en el momento de la contextualización o en la conceptualización. Esa herramienta es la que me va a ayudar a desarrollar ese momento. ¿Sí, profe? Pues estoy mal. Sí, correcto. Esa es la que tú vas a proponer digamos, en tu solución propuesta en la planeación. ¿Ya? O sea que sigo trabajando como voy. Sí, ya la escogiste y es interactiva, sí es correcto. Bueno, muchísimas gracias, profe. De nada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, bueno, tengo como una inquietud porque estoy un poco como confundida en la parte del guión. Usted nos dio como una opción de un bosquejo para hacer la planeación, ¿sí? Bueno, yo la verdad estoy trabajando más o menos sobre ese bosquejo, ¿sí? Para el guión, ¿hay algún tipo de bosquejo? ¿Hay algún tipo de punto, de algún formato que podamos utilizar para hacer ese guión? O sea, ahí está la parte que es la planeación.
y aparte vamos a hacer ese guión, ¿sí? Entonces no sé si hay como si es así como le estoy planteando y si hay algún bosquejo que podamos utilizar. Estoy un poquito perdida en ese punto. Sí, un guión, como decir, es un paso a paso de cómo uno lo desarrolla. Por ejemplo, si tú vas a desarrollar una presentación, como les decía, de un tema específico, entonces, ¿qué debes hacer para poder hacer una presentación de un PowerPoint? Pues tú vas planeando, necesito como colocarle un título a la temática, debo mencionar qué subtemas voy a desarrollar, voy desarrollando el primer tema, qué le voy a incorporar. Todo eso que yo voy pensando, pues lo debo llevar a un texto escrito, ¿ya? O sea, es un guión de cómo voy a desarrollar esa planeación. No, no la planeación de cómo vas a desarrollar la actividad o como te digo yo, cómo vas a darle solución a la problemática. No es el guión Ok. de la planeación, no, eso no es así, ¿ya? Es Ok, como sí, le vas a... hay unas actividades propuestas dentro de la planeación, hay una parte de actividades propuestas para, pues aplicando las TIC para la solución de esa problemática identificada. Entonces, ahí es como quien dice donde sale el guión, ¿sí? ¿Cómo voy a Correcto, como desarrollar? eso, cómo desarrollas esa problemática Ok, basado en esos aspectos, ¿sí? ok, listo, vale, profe. Bueno, gracias. A ver si salió. Bueno, después de ahora, ¿quién estaba? Seguía Daira. Daira, te escucho. Muy buenas noches, profe. Profe, disculpe, tengo una duda con relación al punto donde dice, planee la elaboración de un contenido digital para el proceso de enseñanza de su contexto. Profe, es decir, no sé, tengo pues la duda, ¿no? Yo elijo una herramienta, por ejemplo, puede ser Genially, y en Genially comienzo a trabajar una serie de contenidos. Estos contenidos, obviamente, los articulo con herramientas interactivas, pues que vayan acordes, digamos, al proceso de enseñanza. ¿Es de esta forma cómo debo realizar este punto, profe? Bueno, recuerden en la planeación, volvamos atrás, ustedes proponen una solución, ¿sí? A la temática propuesta. Entonces, ¿qué van a utilizar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué recursos van a utilizar y cómo lo solucionan? Antes se acuerda que hablamos de una guía o secuencia didáctica. Una parte de esas creo que usted la vieron en Pedagogía y TIC, que les habla de una ruta de formación. ¿Qué actividad es la que proponen? Entonces ahí es donde usted dice, esta actividad es que vamos a proponemos, por lo menos el ejemplo que colocamos, vamos a evaluarle los sonidos de algunos animales del reino animal. Pero entonces en el guión tengo que decir, los animales que voy a evaluar, la vaca, el león, el perro, el gato, ¿sí? Cada uno va a hacer un sonido diferente. Los sonidos se van a incorporar de acuerdo con cada animal en su animal respectivo. Van a tener 10 minutos para realizarlo. Tengo que buscar los sonidos, debo buscar las imágenes. Eso es un guión que yo voy haciendo poco a poco. No sé si están viendo la página aquí, 109 del recurso de chinchilla de red. Dice guiones para la construcción de contenidos. Eso sirve para la construcción de contenidos digitales. Siempre para el diseño, que es lo que ustedes están haciendo. Primero lo planean, después lo diseñan. Ese es el borrador del guión, un diseño. Es el documento o el storyboard que contiene toda la información relativa al diseño del recurso. ¿Para qué me sirve ese guión? Voy a utilizar cuadros, voy a utilizar círculos, van a ser de este tamaño, voy a escoger de tales colores, etcétera. Entonces le dice, recoge, como lo podemos observar, aquí me dice, recoge los detalles, eso es el guión, de la estructura y el funcionamiento. Aquí habla de cada objeto educativo, ¿no? Podemos decir de cada enlace que ustedes vayan a proponer o de cada contenido, de acuerdo con la secuencia didáctica que ustedes propusieron. Se utiliza una herramienta de autor, o sea, una herramienta libre. Esa es la herramienta de autor. Y se pueden, si a veces utilizamos esta sin tener pagos o algo, entonces se pueden omitir detalles
que después no se pueden modificar. Eso es una apreciación que hacen ahí. Entonces dice un guión técnico, eso es un guión. En el paso 1, ¿qué voy a hacer? Dice, mira, aquí dice, él coge el anillo debajo del sofá. Dice, parte principal de su cara, detrás del sofá con plano detalle del anillo. Listo. Estos aspectos pues no van, pero este es el guión que se va proponiendo como un paso a paso. O sea, el que voy haciendo es solamente como tomarlo como ejemplo, ¿sí? Eso es un guión, o sea, el primer paso que voy a hacer, el segundo, etcétera. ¿Para qué? Porque la siguiente actividad ya la van a llevar a la práctica. ¿Qué voy haciendo? Eso es un guión. En los guiones, entonces dice, debo tener un título, debo describir qué voy a hacer, en qué me voy a basar, cuáles son los objetivos que pretendo encontrar. Por eso hay unas bases didácticas. Los objetivos, allá están mencionados en la parte de la planeación. Los contenidos, aquí desarrollamos los temas y subtemas. ¿Qué tipo de actividad deseo proponer? Lo voy a hacer mediante un puzzle, o en cuestionario, o que rellenen huecos, o emparejar, o lo que vimos en Eucaplay, una rana que vaya saltando, etcétera. ¿Cómo se configuran los textos? La idea siempre es que sean tipos de fuentes sans serif, o sea, sin serifa. No utilizar Times New Roman en los productos digitales. Entonces, ¿cómo se mostrarán? Entonces dice, esa va a ser la configuración de los textos, cómo van a ser las preguntas, cómo van a ser las respuestas, etcétera. Sí, la vamos a incorporar porque puede ser solo material de formación, pero por supuesto, ustedes al hacer respuestas y demás es porque incorporaron una actividad de aprendizaje también para evaluar. O sea, además de que proponen un material de formación, evaluamos la apropiación del conocimiento mediante estas actividades de aprendizaje, ¿cierto? Te recuerden, un material de formación, como es mi clase, genera las actividades de aprendizaje para verificar la apropiación. ¿Cómo van a ser elementos activos? Van a ser textos, imágenes, audios, videos, animaciones. Y aquí hay otros aspectos, ¿cierto? Entonces, ahí está mencionando la guión de contenidos y nos dice que un formato permite, mediante el uso del guión, mantener una lógica en la presentación de la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a llevar un hilo conductor, un paso a paso de qué vamos haciendo ahí. Eso sería una ayuda. Entonces, recuerden en el red, página 109, página 110, página 111. No lo han descargado, les sirve bastante de que es un guión y está en el módulo de recursos educativos digitales. No sé si en esa parte les quedó claro. Bueno, los escucho. ¿Más inquietudes? Eso sería entonces lo que corresponde. Entonces, en el entregable se presenta la infografía, el borrador de guión. Y por supuesto, antes de la infografía, entonces está en ese desarrollo de la temática, si desean incorporar el cuadro, ¿no? Porque hay que dar todos esos datos. Profe, yo tengo una inquietud, pero yo creo que de pronto ya la solucionaron, sino que me desconecté un momento. En la presentación de la infografía nos piden el paso a paso. ¿Ese paso a paso va con pantallazos? ¿Cómo así? No, la infografía O sea, es la imagen. Discúlpame, perdón, no supe quién sí, soy conceptó. Juliet. Juliet. ¿O Sí, a qué te señor, sino que como refieres? nos dicen ¿A el qué te paso a refieres al paso, paso a paso? entonces de cómo la realizamos, ¿cierto? Ahí nos dicen que describamos los pasos de la realización y la URL donde se aloja la infografía. No, el paso a paso es el del guión. No lo confundas. Borrador del guión es textual, incluye un paso a paso. O sea, ¿cómo voy a desarrollar? Es en el guión, no sé si estás confundida. La infografía no. La infografía no es ningún paso a paso. La infografía va a contener aspectos del análisis de unas
herramientas TIC. Eso es, Juliet. ¿Ya? Dora, tienes la mano levantada, Dora, te escucho. Bueno, Gracias, profe. Con respecto a la infografía, sí, en el encuentro anterior se nos pidió que agregáramos pantallazos de la infografía. O sea, dentro del entregable, que agregáramos unos pantallazos de la infografía, como se solicitó. No sé si se colocan esos pantallazos o no, porque igual sé que tenemos que entregarle pues el link o la URL para que no se Sí, pueda correcto. acceder. Sí, así está. Puede ser un pantallazo. Eso, así es correcto, como hablamos la vez pasada, porque para eso la tarea está larga de hacer una infografía. Entonces aquí sí son pantallas, uno o dos, no hay problema, es pocos. Pantallazos Gracias. más lo que tú mencionas, más la URL de acceso. Ok, muchas gracias, profe. Y aquí profe, de recuerden nuevo que, 10. perdón, Sí sin bueno, restricciones de dice, acceso, ¿no? bueno, dice, incluya en el entregable los siguientes aspectos. Portada, introducción, desarrollo de la temática. En un documento se incluye el paso a paso de la elaboración y la URL donde se publica la infografía. Ahí lo dice pues en la agenda de avance de aprendizaje, está textual. Pero sin embargo, pues usted dice que solo el pantallazo de la infografía, está bien, me quedó claro, gracias. Sí, ahí hay una equivocación en esta petición que hacen acá, ¿no? No requerimos ese paso a paso. ¿Para qué? Requerimos el paso a paso de cómo hicieron ustedes una infografía y después publicarla. No, eso es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Ya para eso desgastaron bastante buscando características, buscando la identificación de esas herramientas, analizándolas, definiéndolas, mirar la importancia de su uso para después tener que hacer un paso a paso de cómo desarrollar la infografía. Eso no es coherente. Bueno, no sé quién tiene la mano levantada, Amira, y después sigue Lady. Los escucho. Profe, buenas noches. Buenas En noches, cuanto Amira. hay que escoger un proceso de enseñanza incorporando las TIC, ahí tengo que meter el contexto poblacional. O sea, dónde está ubicado el colegio, cómo es el contexto. Tengo que meter la problemática en un caso de cubrir la necesidad que vamos a abarcar. ¿Tú miraste la plantilla, Amira? Sí, señor. Si miramos la plantilla, voy a abrirla y ya la compartimos, ya que tú tocas ese tema. Miremos, ya comparto la... Ah, se me salió por aquí, ¿dónde está? No quiere dejar, bueno, parar compartir y ya lo ubico otra vez. Pero vuelvo y la abro, que no quiere dejarla. Voy a cerrar algunas aplicaciones que tengo abiertas y ya las... Bueno, esta fue lo que yo les envié para desarrollar una planeación. Parece mucho en lo que ustedes desarrollaron antes en un módulo anterior. Está la fecha de elaboración, cuando lo elaboran, los autores. Entonces, todo esto es sencillamente copiar y pegar y llevarlo al entregable. Nos habla del perfil del aprendiz. Dice, describa las características fundamentales de los aprendices, en este caso serían estudiantes, que se plantea tener o del público al cual va dirigido. Incluye datos de edad, nivel educativo, grado, semestre, intereses, gustos, particularidades de la población que desea impactar con el recurso educativo. Eso nos está pidiendo en el perfil del aprendiz. Con respecto a las características de la organización, la podemos llevar a restricciones de recursos del contexto o esta identificación se pueden llevar a la introducción, ¿sí? Que sepamos cuál es la institución, dónde está localizada, a qué, digamos, a qué se dedica, cuál es el enfoque pedagógico de esa entidad, etcétera. Algo corto en la introducción que se puede comentar allá, ¿sí?
No sé si te queda claro ese aspecto. Y estos elementos, como te decía, estos se pueden llevar a la introducción. Que contextualice, por supuesto, a cuál es la institución que estamos aplicando esa necesidad educativa. Diferente la población, el municipio, cómo se llama. A veces hay una institución principal y hay una, o mejor, una entidad principal con diversas sucursales o sedes, ¿no? Sede principal más sedes alternas. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, mira, ¿sí quedó bien claro o qué otras cosas miramos de esa planeación? No, sí, sí está bien, pero de igual forma lo estaba haciendo como de manera general, pero si usted me dice que utilice de plantilla, pues se hará de esa manera. Sí, no, aquí hay Gracias. una plantilla que enviamos, ¿no? Donde se menciona el área de conocimiento, perfil del aprendiz, descripción del problema educativo, restricción y recurso del contexto, la solución propuesta, los objetivos o competencia, no los dos, tiempo estimado para el Porque desarrollo. básicamente es como ir respondiendo eso. Claro, es ir respondiendo. Entonces, Los con esto copiar el cuadro de la plantilla ya el trabajo y ir respondiendo eso de acuerdo a la problemática o temática que seleccione. Gracias, profe, muy amable. Bueno, sí, señora, a la orden. Y desarrollan y eliminan esto, ¿no? Porque al darle respuesta, esto se borra, esto se va. No es volver a dejarlo mismo, se elimina totalmente. Sigue Lady, te escucho, Lady. Lady, puedes Hola, activar profe. tu micrófono. Sí, buenas noches, Lady. Sí, señor, buenas noches. Ya, profe, es que yo estaba confundida porque pues mis compañeros y yo pensábamos que esta era la parte del guión. O sea, hay que hacer esta planeación que es el cuadro y luego el guión se hace de manera textual, ¿cierto? Un paso a paso de manera textual. Claro, por supuesto, así es. Una cosa es la planeación porque esa es lo que menciona, ¿no? Yo tengo una necesidad educativa, tengo que analizar el contexto. ¿Cómo analizo el contexto? Debo saber a qué área de conocimiento debo aplicar, cuál es el perfil del estudiante de acuerdo con mi institución escolar o donde me encuentro, qué problema educativo existe, qué es el que le quiero dar solución, qué recursos del contexto y tengo y cuáles son sus restricciones que me puedan apoyar para poder darle solución a esa problemática. Los objetivos o competencias. Recordar que los objetivos siempre inician con verbo en infinitivo, es uno solo. Si son competencias, pueden ir conjugadas en tercera persona o dejarlas en infinitivo. Los tiempos estimados es una ruta clara de cómo voy a desarrollar mis actividades, pero mencionando los tiempos específicos. Aquí no puede decir voy a desarrollarlo durante 3 trimestres, durante 6 sesiones. Va a haber una sesión por cada trimestre y esa sesión ¿cuánto demora? 1 día, 2 días, 4 horas, 2 horas. Entonces por eso siempre tienen que ser, como menciona aquí en esta anotación, el tiempo debe estimarse en horas, minutos, tiempos definidos y claramente medibles. Que ya no voy a durar durante todo el año lector, pero ¿cuánto es el año? ¿Son los 10 meses, son 9 meses, 8 meses? ¿Y son todos los días que están los estudiantes haciendo eso? ¿O es solamente mi clase que dura 2 horas y la programan cada 15 días? Entonces, siempre claramente medible. Y el enfoque pedagógico. Esa es la planeación. Y ya para el desarrollo de la actividad es donde se propone el guión o el borrador del guión. Dice a Profe, mira una que le pregunta. pueden compartir. Bueno, mañana les comparto la plantilla si no la tienen, pero voy a hacer aquí la anotación. No sé quién también no posee esa plantilla, no la han descargado. Esa se envió al correo. Ya les menciono cuándo se envió a sus correos electrónicos. Esa se envió, si no estoy mal, cuando se publicó la grabación. En el día 5, disculpe, profe, en el día 5 se puede encontrar en los centros, en el tablero de anotaciones. Del tablero de anotaciones o el 20 de enero en el correo electrónico. Entonces busquen su agenda. Sí, por supuesto, Carmen. Esa se envió, como le dice su compañero, fue enviada el 20 de enero. Entonces pueden mirar su agenda, ya la verificado. Enviada el 20 de enero.
Ya lo vamos a confirmar por el tablero de anotaciones. Y eso mismo pues llegó a sus correos. Vamos a revisar. Voy a compartir, entonces, parar de compartir, vamos a mirar. Sí, profe, está en el día 5. Listo, voy a compartir el campus. Recuerden, es muy importante, ustedes debieron verlo en su inducción, que espero que todos hayan participado en el módulo de inducción. Es el mantenerse en contacto permanente con su plataforma virtual, con su agenda de actividades. Aquí creo que ya les estoy compartiendo. Miremos, vamos a Amparo, por ejemplo, vamos a mirar el día 20. Tomé el primero que me aparece, ¿no? Aquí está la grabación de sesión entregable, 20 de enero, 8:37 de la mañana. Si miro, al final está el chat que se hizo en esa sesión y la plantilla de planeación, enviada el 20 de enero, 8:37 de la mañana. Entonces, interactúen constantemente con la plataforma, como nos lo decía en el módulo de inducción, y asimismo, pues, está en el 20 de enero. Si no lo tienen, si no les llegó, por favor, revisen sus correos basura, y si requieren, pues, mañana vuelvo y se los envío. Usted me dice. Lady tiene la mano levantada. Te escucho, Lady. O ya. No, profe, qué pena, se me había quedado levantada. Listo, Mariluz. Sigue Osvaldo y después Carmen. Pena Mariluz. molestar. Es que tengo una duda, bueno, tenemos una duda con mis compañeras, es el entregable 1 es para el día 5. Yo hablé con su merced esta tarde y me dijo que era para el 5, pero ellas dicen que en la programación está para el 2 y que red si es para el 5, entonces no sé, profe, ¿es para el 5 o para el 2? Ya lo confirmamos, eso es lo que vimos al inicio de la sesión. El entregable 1 está para entregar el 5 de febrero. Gracias, profe. Bueno, entonces ahí queda registrado y está en la grabación, ¿no? Y eso lo vimos al inicio. Bueno. ¿Sí vieron la pantalla o no vieron o no le compartí la pantalla? ¿No se activó? ¿O se cerró solito? A ver. Estamos viendo el archivo de Excel, ¿me confirman? Sí, señor, ya está proyectado. Listo, entonces, para todos que quede claro, ¿no? 5 de febrero finaliza el entregable 1. Son 21 días, arrancamos desde el 16 de enero. ¿Ya? Es decir, que ya prácticamente en 5 días tienen que entregarlo. Listo. Continuamos con ya Mariluz. Espero que ya hayas despejado tu inquietud. Sigue Osvaldo. Y se prepara Profe, acá. buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Señor. Profe, en la primera sesión de aprendizaje que tuvimos con usted nos dio una página que se llama el URNET. Ahí también nos presentan unos elementos para seguir la cuestión del guión, o sea, como un formato. Ahorita revisando que yo tengo descargado aquí el módulo, en la página 111 también nos dan otros elementos, pues un título, lo que usted mostró ahorita. Entonces, sí, ¿cuál nos recomienda usted? Este que tenemos acá en el libro multimedial, donde está como que más especificado, porque prácticamente también en el URNET también, si usted ingresa a su correo, también a su correo le mandan una plantilla para hacer el guión. O sea, ahí está un paso a paso también. Entonces, quisiera saber, porque yo tengo prácticamente los dos, entonces quisiera saber cuál de los dos es más recomendable. Sí, de la página que se envió es muy importante tener en cuenta que debe ser el guión enfocado a un contenido digital, o sea, un recurso digital, porque también ahí se visualiza un guión digital para crear una LMS y ese no lo necesitamos. ¿Sí? Entonces enfócate solo para el recurso digital. Entre los dos te puedes apoyar. Te das cuenta que uno puede complementar al otro. ¿Listo, Valdo? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno. Carmen, te escucho y después sigue Nancy. Sí, profe, una preguntita. Como yo estoy con usted en el módulo de red, los recursos educativos digitales, una pregunta por fuera de este módulo, ¿no?
como es el mismo, usted nos da los dos, para este es para el 5, entonces para el de allá creo que usted había quedado que era el 6, para que me confirme por favor. No, ambos. Tanto recurso educativo digital como ese módulo electivo finalizan la misma fecha. Ok, mi profe, muchas gracias. Sí. Otra pregunta, sigue Nancy, te activa micrófono, Nancy. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, muy bien, te escucho. Profe, tenía una duda. En el módulo anterior de Pedagogía y TIC, nosotros creamos una estrategia didáctica mediadas por las TIC. Hicimos un paso a paso. ¿Eso nos podría servir para este borrador o tiene que ser otra temática diferente? En la pedagogía TIC, como lo menciona, puede ser cualquier herramienta TIC, ¿sí? Ahora para este módulo tienen que ajustarla para una herramienta interactiva TIC. Pero deben enfocarse, como lo dice ese guión, en netamente para la herramienta que ustedes utilizaron. O una o dos, yo digo que mínimo una. Si quieren de pronto coger otra herramienta interactiva, es válido. Ya depende de lo que ustedes quieran proponer. Pero entonces enfóquese sobre eso, netamente hacia la herramienta. O sea, no tienen que por lo menos decir, porque cuando creamos esa secuencia didáctica, podíamos hacer, digamos, una actividad de apertura, de socialización con los estudiantes para que comprendan tal elemento o para que se sienten y aprendan a aplaudir. ¿Qué relación tiene esa actividad inicial de, como decir, de generar calor a los estudiantes con la herramienta TIC interactiva que vamos a proponer? No tiene ninguna, ¿cierto? Entonces ese paso lo eliminamos. Debemos enfocarnos netamente al uso de la herramienta TIC, ¿vale? Bueno, señor, muchas gracias. Sí, correcto. Como te digo, pueden retomar esos aspectos de la propuesta de esas actividades de la secuencia didáctica o la ruta de formación, pero netamente a la actividad. Y que sea claramente qué va a hacer el estudiante, qué voy a tomar, etcétera. Pero recuerde que es el guión, ¿sí? Una claridad total sobre el guión. Porque eso es lo que van a después a implementar. Esa palabra del guión es como ya es como ya que fuera a pasar la puerta y ya estuviera todo listo. Sí, eso es un borrador. Creo que Mónica tenía levantada la mano, te escucho, Mónica. Osvaldo ya tienes la mano, no sé, Carmen y Claudia sí. Despejadas las inquietudes, pueden bajar la mano o tienen una inquietud nueva. No, mi profe, qué pena. Bueno. Y Claudia y Dora, ¿inquietudes? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Mira que yo tengo pues como una duda, donde dice en el punto 7 que dice retome el análisis realizado para la aplicación de una de las herramientas TIC elegida, planee la elaboración de un contenido digital para el proceso de enseñanza de su contexto con la aplicación de una herramienta TIC. Entonces yo hice pues como un juego en EducaPlay. No sé si eso sí iba ahí o no, porque de ese juego se analiza pues se hace como el guión, ¿no es cierto? Pero entonces no sé si el juego va ahí o no va. No, el juego no va. No va. El juego no va, porque es la infografía, la planeación y el borrador del guión. Eso es lo que se solicita. Por eso, pero entonces planear la Planear, elaboración. planear es con base en la plantilla que yo le mostré. ¿Sí la viste? Listo, sí, la plantilla sí. Eso Ah, es lo que listo, vamos a utilizar. Porque listo. apenas aquí es borrador del guión, no hay que mostrar nada hecho. Lo que ya Ah, está hecho, que han hecho otros autores, muy importante tenerlo en cuenta ya que tocaste un tema, no es tomar nada hecho. Esto es del guión. Tocaste algo que se me había faltado. Es creación propia.
Ah, listo, profe. Sí, ¿no? porque yo hasta hice el juego y todo. Sí, si ya lo tienes hecho, pues ya te adelantaste, pero entonces tienes que plantear lo que solicita aquí, el borrador Claro, del guión. Ya que lo sí. hiciste, bueno, va un paso adelantado, pero no es obligatorio, ténganlo en cuenta, porque esto es lo que cuando está digamos, cuando estén los evaluadores o evaluadores del programa, más el Ministerio de Educación Nacional va a tomar al azar diversas evidencias que ustedes hayan enviado. Entonces aquí dice, elabore un guión. Entonces cuando toman la evidencia o el entregable, tienen que verificar que efectivamente el estudiante elaboró un guión. Si no, habría problemas. ¿Ya? Ah, listo, profe. Bueno, listo, gracias. Bueno. Y los envíos también es importante que es obligatorio que todos los envíen, ¿no? La palabra obligatoria no me gusta, pero hay que utilizarla en este caso. Entonces, así hayan hecho un grupo de 2 o de 3, es obligatorio el envío individual, ¿sí? Importante que lo tengan en cuenta. Es entregable, todos lo tienen que hacer, así sean 3 los integrantes, lo envían los 3, porque quedar en soporte de que todos cumplieran. Y asimismo, la recomendación es que, además de que es en envío individual, si lo envían en grupo, que sea, por decirlo así, ya el documento final. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo al azar. Cualquiera de los integrantes del grupo, yo tomo cualquier documento, ¿no? Porque en ocasiones han habido problemas, que digamos terminaron, pero alguien estaba afanado, lo envió fue a las 6 de la tarde, el otro lo envió a las 9 de la noche y el otro a la medianoche. Pero qué casualidad, el que valoré al de las 6 de la tarde, le faltaban elementos que no, que sí llenaron los demás. ¿Ya? Entonces no se puede evaluar 2 veces lo ya enviado. Entonces es ponerse de acuerdo entre ustedes. Este es mi documento final, listo, es el que vamos a enviar. ¿Y cómo se envía? Con primer nombre, primer apellido, entregable 1, PDF. ¿Listo? Así lo vamos a hacer. Dora, te escucho, Dora. Profe, gracias. Es una pregunta pequeñita, profe, en cuanto al documento del entregable, ¿se pueden dejar páginas horizontales y verticales o necesariamente todas tienen que ir en la misma disposición verticales? No, sí pueden llevar horizontales. Ok, sí, Importante en esos aspectos, sí, a tener en cuenta es el tamaño de la fuente. correcto el tamaño de fuente. Entonces Claro. recordar que en las tablas es muy importante 10. para que sea legible que sea de 10 px. ¿Ya? Ok, Y mantener un gracias. interlineado en Punto todo, 5. incluyendo en las tablas, de 1.5 en todas partes. Y algo también importante es la longitud, ¿no? Esos son informes, debe ser menor o igual, recuerden, A 12 páginas. si no deben pasarse. Las páginas que les sobren, la deben borrar. Si no deben dejar páginas vacías, menor o igual a 12 páginas. Que recuerden que estos son informes ejecutivos. Algunos ya conocen que están con mi módulo de red. Son informes ejecutivos que son de creación propia. Se no invita a que solo es copiar y pegar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mostrar algo muy importante de lo que se revisa cuando ustedes tengan los envíos a realizar. Es una aplicación que nos provee la universidad. Entonces no cometan estos errores, porque la calificación cuando se detecte plagio arranca de 3.5 para abajo en la primera. En la segundo envío que se considera plagio se coloca de 2.5 para abajo y no se evalúa. Sencillamente se menciona que hubo plagio, ¿correcto? Voy a mostrar un ejemplo, mire. Gina Moreno, no corresponde a ustedes, pero vamos a mirar. Vamos a evaluarlo.
están viendo la aplicación de Turnitin. Entonces, por lo menos aquí miramos. Copian exactamente un texto. No mencionan, aquí está. Corresponde a la UNAD. Ahí lo va mostrando la aplicación. Copian también estos elementos. Y aquí sigue de la misma universidad. Puede ser que esto sea repetido. Mire, aquí lo toma. 3 redes de dónde? De un documento de script. Copian exactamente todos estos aspectos. Sí, lo pueden copiar, por supuesto. Máximo 20 caracteres, perdón, 20 palabras. Pero si lo copio, 20 palabras, y si lo menciono, pues aquí me falta el autor. Profe, No, discúlpame ya que tocas ese tema ahí. Soy Rafael, buenas noches para todos. Tengo una duda en relación con eso que usted dice, porque yo, al buscar un documento sobre normas APAS de séptima edición, desglosan, por ejemplo, el tipo de citas, y hay citas textuales y que las dividen en dos, en citas largas y citas cortas, ¿cierto? Entonces, el documento habla de que, por ejemplo, uno puede hacer citas de más de 40 palabras, ¿sí? Solamente que hay que tener en cuenta la forma como se va a citar sí, y lo que obviamente pasa es que, Rafael, es un requerimiento de la universidad. no Un, lo conozco. un requerimiento interno de la universidad de máximo 20 palabras. Porque, como les decía, estos informes son ejecutivos, son informes de creación propia. O sea, ¿qué me sale de la cabeza para ir escribiendo? Por eso no se debe uno largar tanto. ¿Ya? No, yo me refiero, profe, a la habitación. Obviamente uno tiene que hacer su construcción propia, pero muchas veces eso que yo dije lo voy a soportar en una cita, ¿cierto? Y probablemente puede tener más de esos 20. Entonces, de pronto era, y como hablan de las normas APA y eso que le estoy diciendo está sustentado ahí, entonces, Sí, digamos, correcto. Es que la norma ZAPA lo menciona. Por lo sí. menos, mira, aquí yo voy a darle aquí. Mira, por lo menos aquí el Sinavia tiene un 6% de similaridad con autores. Entonces, eso es lo que hace la universidad, precisamente esta aplicación. Ya, bueno, mira, aquí la introducción fue creación propia. Aquí mencionan esto rápidamente, pero porque es lo que dice que debe contener, ¿sí? Y esto está, eso no es, digamos, es muy común esto, uno lo puede excluir. Normalmente, todos estos aspectos que lo tiene el red de Colombia Aprende. Entonces yo puedo decir excluir texto, fraseología de uso común, listo. Entonces esta revisión para uno poderlo definir si cometen o no, es la cantidad de citas que pueden hacerse sin tener su debida citación. Por lo menos acá. Si tú notas toda esta cantidad, ya dice que está copiado de algún lado. ¿Qué le faltó acá? Sí, yo puedo copiar esto, pero tengo que decir de dónde. Digamos el autor, por decirlo es Pérez 2018. Ah, listo. Ya hice la citación, por supuesto. Yo puedo, para apoyarme en mis escritos, de un texto que me refuerce de dónde tomé esa información. Y después, si digo yo Pérez 2012 o 2018, como le dije, tengo que bajo acá y debo encontrar aquí en la bibliografía. ¿Sí? Recordar que en norma ZAPA es una olla común, entre comillas, yo le digo así, porque no diferencia de webgrafía, nada de eso. Es una olla común. Lo que tenemos que aprender es a saber citar cuando venga a un sitio web, de un recurso digital, de un video, de una imagen, etcétera. Y eso está en las instrucciones de la norma ZAPA. O sea, profe, a manera resumida, lo delicado ahí es simplemente eso. Si yo utilizo algo que no es mío, citarlo y referenciarlo, ¿cierto? Es eso. Correcto, así es. Por ejemplo, mire toda esta cantidad de conclusiones, todo esto está copiado de algún sitio. Aquí también lo copió de algún sitio, pero es mucho, ya. Por eso se limita y lo está limitando la universidad y van a ver más adelante. Sí, ya nos hicieron una reunión de qué se está solicitando de cantidad, porque todo esto va a ser evaluado. Recuerde que la universidad está, usted lo menciona, tiene alta acreditación, ¿no?
Mire, por lo menos todo esto está copiado y nos dijo dónde lo copió. Y si lo podemos encontrar, mire, de revistas uma.es, tal cosa. Entonces, eso es lo que se valida. Mire, toda esta cantidad, mire, métricas de evaluación, lo tomó de un site de Google y así sucesivamente lo va marcando. Entonces, por eso se limita, ¿para qué? Para que haya una creación propia. Por eso entonces se dan unos tiempos determinados. Normalmente esas actividades estaban para 2 semanas y ya las alargaron una semana más. Todo esto que está marcado, miren, ventajas, copia y pega exacta. Me dice, esta la tomó de modelo de evaluación, por allá de alguien de una wiki. Este lo tomó de BSIP Info. Este lo tomó de un site de Google. ¿Sí? Esto es lo que se llama plagio. Sí, yo puedo copiar textos, por supuesto, con una cantidad específica, incluyendo el parafraseo. Le incluyo entre comillas, pero no deben superar las 20 palabras. Porque copiar y pegar no tiene ningún sentido. Por eso se da tiempo adecuado el cumplimiento de sus actividades y otros elementos para que esto se pueda llevar a cabo. Bueno. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Hacia el formato mostramos ahí unas Lilianita o Lilianas. El guión es el paso a paso de cómo desarrollarlo. Sí, ahí mostramos unos elementos del red que te puede servir de apoyo para ello, ¿no? No importa que puedas escribir en este momento. Está abierta la sesión. No sé, más inquietudes, si no, ya vamos por finalizado. Me comentan quiénes necesitan la plantilla, volvemos a enviarla nuevamente. Mañana otra vez. Listo, voy a anotar Profe, qué aquí. pena. Sí, ¿con quién converso? No, Lady. Profe, una Lady. pregunta. Es que mi compañera y yo tenemos como la duda y es en el tema de infografía. Dice que realicen infografía con el uso de una herramienta interactiva. O sea, se debe hacer que infografía en una herramienta interactiva en donde grafique los principales aspectos del análisis realizado sobre las características y la importancia del uso en el proceso de enseñanza de su contexto. O sea, en infografía debemos hablar sobre la herramienta elegida, las características de esta herramienta. Sí, esas son las dos maneras como usted lo pueden hacer, ¿no? Como decía ya, quienes desarrollaron o plantearon ya su infografía con todas las herramientas interactivas que le hicieron, es válido, ¿sí? O desarrollen en una herramienta interactiva la infografía mencionando los aspectos más importantes del análisis que se desarrolla anteriormente. También puede ser así, no hay problema. De las dos maneras se lo vale. Gracias, profe. Bueno, si no es más, entonces ya tomé aquí la anotación. Entonces, dejamos por hoy. Muy buena noche. Es que esté muy bien. Buenas Espero. noches. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Voy a Feliz parar noche. entonces. Gracias, Noches profesor. para todos. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Bueno, esté muy bien. Buenas noches para todos.